Bueno, el día de hoy voy a dar unos pocos tips para las personas que quieren mejorar en su dibujo. Voy a estar utilizando un lápiz mecánico 2B y vamos a estar dibujando a Usui. He visto, por ejemplo, que muchas personas que intentan dibujar por primera vez, lo que hacen es que cuando miran la imagen empiezan a bajar y a tratar de detallar la curva, ¿verdad? O agarrar y la simetría del objeto, pero realmente no es la mejor forma de dibujar, especialmente cuando no tienes mucha práctica. Mi recomendación es que midas el alto, ¿verdad? Miras qué tan alto es tu dibujo, qué tan bajo va a ser tu dibujo. En este caso medimos desde arriba de la cabeza hasta lo que es, por ejemplo, la chin, la mandíbula, ¿verdad? Y después vamos a medir un poco lo que es al ojo, lo que es la adelante y atrás de la cabeza, ¿verdad? Entonces hay ocasiones en las que se puede dibujar un pequeño círculo, ¿ok? Para tener una proporción volumétrica del objeto y una forma de referencia. Entonces, a partir de aquí yo no voy a dibujar lo que está adentro, sino que mi primer objetivo es tratar de encajar la figura, que es uno de los principales problemas que tienen las personas. En un formato más grande yo recomiendo sostener el lápiz así, porque de esta forma te permite hacer trazos mucho más alargados. En un formato tan pequeño como esta hoja, pues yo perfectamente puedo agarrar el lápiz de esta forma. Entonces yo miro que por ejemplo la barbilla cae aquí. Obviamente después puedo hacer ciertas correcciones. Sube un poco aquí. Tenemos la base de la mandíbula y después tenemos las orejas. Entonces, otro error muy común es que en vez de encajar la figura cuando están trabajando en partes del dibujo, ya intentan detallar y no es la forma más óptima. Porque a pesar de que sí se aprende mucho, cuando ya has terminado tu oreja, por ejemplo, vas a notar que está completamente mal encajada en el dibujo. ¿Y qué va a suceder? Que la vas a tener que borrar y vas a tener que empezar de nuevo. Entonces de ahí va a tardar muchísimo más. Entonces vamos a encajar tomando puntos de referencia. Yo tengo por ejemplo aquí la oreja y miro que, por ejemplo, la banda que le cubre la frente está solo a un poco espacio. Como ustedes ven, yo no estoy midiendo ni con el lápiz, ni aquí ni allá. Simplemente al ojo, ¿verdad? Trato de que la figura vaya encajando. Trato de buscar, por ejemplo, algo que me ayuda mucho es tratar de buscar pequeñas figuras geométricas. Por ejemplo, aquí yo miro un pequeño triángulo que está por aquí, lo pueden ver que es un pequeño triángulo. Entonces, esta forma yo la voy a buscar aquí. ¿Mm? Esta forma yo la voy a buscar aquí. Igual yo no me voy a concentrar en los detalles en este momento. Lo principal es encajar la figura. Yo miro que entonces de aquí al pelo hay un mayor espacio, ¿verdad? Entonces, esta figura, como sigue siendo redonda, yo simplemente la trato de encajar. Hay suficiente espacio aquí. Veamos aquí. Hay un espacio considerable entre esta parte y esta sección, ¿verdad? Entre esta parte y esta sección hay un espacio considerable. Ese espacio también tiene que estar en mi dibujo. Miro que, por ejemplo, el pelo, ¿verdad? Tenemos aquí la base de la nuca, tiene un cuello bastante ancho. ¿Ok? Y veo que, por ejemplo, el pelo parte desde aquí. Podemos ver que la diferencia, la distancia entre la oreja, ¿verdad? El lóbulo de la oreja y el final del pelo del cráneo es bastante reducida. Entonces, basado en eso, yo voy a intentar encajar mi figura primero. ¿Ok? Obviamente es algo que está sucio, pero lo importante es que esté bien encajado. Aquí yo puedo ver que no está bien porque otra vez veamos la imagen. Puedo ver que hay un triángulo aquí que va para abajo y cae, ¿verdad? Abruptamente. Mientras que este triángulo pareciera que más bien va para allá en vez de ir para abajo. Entonces yo aquí hago mi corrección. Una corrección que es bastante sutil,
Pero, por ejemplo, sucede mucho en los dibujos que, ay, no sé, no me quedo igual o siento que queda desproporcionado, ¿verdad? Es precisamente por eso. Porque nos concentramos muchas veces, y a mí me ha pasado un montón, en los detalles y a la hora de encajar la figura, pues no tenía nada que ver. Entonces vamos a borrar un poco, ¿verdad? Y podemos seguir tratando de encajar la figura. Ya para los ojos, podemos ver que, por ejemplo, otra vez voy a buscar, aquí hay una especie de triángulo entre la base, entre los ojos, ¿verdad? Y la frente. Dentro del dibujo, no hablo de una estructura anatómica, sino que hablo del dibujo en sí. Entonces yo voy a partir de esta figura, la voy a tomar, ¿verdad? Miro, por ejemplo, qué tan ancho está a partir del ojo de la banda que le cubre la frente para yo poder encajar mi figura. Entonces veo que una buena parte del ojo está oculto por el cartílago de la nariz. ¿Mm? Y apenas si sobresale una pequeña parte, bueno, una buena parte del ojo, pero realmente sin develar tanto. Entonces sus personajes, por lo general, de Kimetsu no Yaiba, tienen unos ojos que se distinguen mucho. Puedes, por ejemplo, tratar de encajar los ojos. La distancia entre los ojos, por lo general, siempre va a ser ah, la misma del tamaño de los ojos. Es decir, que entre más grandes sean los ojos, ¿verdad? Mucho más grande va a ser la distancia, pues para que no se miren raros. ¿Ok? Porque de otra forma te va a salir una figura que no va a estar muy bien encajada, que va a estar muy bien detallada, pero que tú vas a decir, no me gusta mucho. Entonces, sigo buscando figuras geométricas. Esto requiere mucho, si tú lo quieres, puedes estudiar anatomía y te va a ayudar mucho más. Pero por ejemplo, para tratar de encajar la figura por el momento y para personas que están iniciando, para aprender por ejemplo de sus mangakas favoritos, lo mejor es eh, enfocarse en buscar figuras geométricas. Yo por ejemplo mido la altura ahora, considero cuál es la altura apropiada de los ojos. Miro que por ejemplo aquí yo necesito subir un poco más, entonces no hay ningún problema. No he trabajado en el detalle del ojo, entonces no hay mucho que yo necesite borrar, por lo que me sale perfecto. Considero que por ejemplo la base del ojo para que encaje tiene que estar a esta altura. Entonces aquí, ¿verdad? Un poco lo que es la parte de la sombra de los ojos y apenas si vamos a medio modelar dónde deberían de estar las cejas, ¿verdad? No voy a tocar los tatuajes por el momento porque quiero que se fijen un poco en cómo vamos encajando la figura poco a poco. Si se fijan bien, yo si hubieran, hasta ahorita voy a repintar un poco la base del ojo, de esta parte de arriba del ojo, pero no me estoy perdiendo en ello. ¿Ok? Miro que esto queda un poquito más largo. Ya podemos ver a la típica cabeza de Kimetsu no Yaiba, ¿verdad? Entonces otra vez mido el lóbulo para acá, qué tan largo está. Si yo tengo alguna pregunta, por ejemplo, en consideración de la inclinación, ahí yo sí puedo utilizar mi lápiz. Entonces si mi lápiz está recto con respecto al dibujo o del lado y esa inclinación, yo la voy a transferir al dibujo. Entonces, por ejemplo, si miramos aquí, yo puedo ver que la altura del ángulo de la quijada está de esta forma. Entonces yo la quijada, ¿verdad? La voy a hacer de esa forma. Entonces si ustedes se fijan, cuando yo trato de medir, veo que aquí hay un gran triángulo que me está sobrando porque no está así, sino que es así la mandíbula de Usui dentro de este dibujo. Y podemos ver como otra vez, solo con encajar la figura, ya hemos logrado que Usui se parezca más al dibujo que estamos realizando. Otra vez me voy a fijar abajo y esto lo pueden hacer cualquier tipo de dibujo que ustedes quieran. Busquen figuras geométricas como triángulos o cuadrados que les ayuden mucho más a tratar de encajar una figura. Esto les va a servir con botellas de vidrio si quieren practicar, con cajas,
con prácticamente cualquier cosa. De hecho, uno de los profesores de dibujo natural que yo tuve dijo que no hay necesidad de saber las partes del cuerpo y la musculatura para realmente hacer una copia, ¿verdad? Fidedigna de lo que uno está copiando. Por ejemplo, yo no necesito saber la estructura completa de un árbol, lo que hay en su interior, para poder dibujarlo. Y lo mismo puede pasar por personas. Sin embargo, siempre útil y recomendable que se aprendan, ¿verdad? La posición de los músculos, su uso, etcétera, ayuda mucho. ¿Ok? En este caso, yo no voy a, por ejemplo, a inventarme la musculatura de Usui, porque eso ya es parte del mangaka, ¿verdad? Que es lo que él quiere dar a entender con este tipo de dibujos. En este caso, vamos otra vez a encajar esta figura. Por ejemplo, aquí tenemos un caso muy peculiar entre el espacio que hay aquí con cómo acaba la del cuello. Si nos fijamos aquí nuevamente en el dibujo, podemos ver que es un pequeño reducido espacio. Prácticamente tiene esta forma. ¿Mm? Esta forma es la que tiene entre la parte blanca y el final del cuello. Entonces yo voy a respetar esa forma. Esta forma que es aquí es esta forma que está aquí. La vamos a sombrear un poco para que se mire y nos queda nuevamente una copia más fidedigna, ¿verdad? De el dibujo de Usui. Entonces aquí podemos ver cómo la clavícula sube, que está tapada un poco por la ropa, un poco sombreado por aquí, ¿verdad? No mucho detalle, simplemente quiero saber dónde están, ¿verdad? Las sombras para tratar de seguir encajando la figura. Entonces ahora vamos a hacer la boca. Entonces la boca, para no equivocarnos, primero que nada yo la voy a medir con la distancia con respecto a el final de la nariz. Entonces yo me fijo en el dibujo, el final de la nariz con respecto a la boca no es mucho. Entonces ese tipo de margen yo lo voy a respetar y después miro que baja, pero la pregunta es, ¿qué tanto baja esta boca? ¿Baja hasta aquí? ¿Baja hasta aquí? ¿A dónde? Entonces nuevamente yo voy a buscar un punto de referencia. Yo puedo usar el lápiz para guiarme, ¿verdad? Que a forma de pomo, que esté recto. Perfecto, entonces yo me voy a fijar, ¿verdad? En la altura con respecto al dibujo. Puedo ver que la base de la boca al final está coincidiendo un poco al pulso, lo veo, con lo que es la parte roja del ojo, ¿verdad? Apenas la orilla, el costado. Entonces eso yo lo voy a transferir, ¿verdad? Al dibujo. En este caso, digamos que terminaría por aquí. Esa sería la forma más ideal. Entonces lo mismo voy a hacer, voy a buscar un punto de referencia con respecto a la otra caída. Igual si yo tengo, por ejemplo, dudas de cuál va a ser el ángulo de la caída, yo perfectamente con el lápiz mido, ¿verdad? Me fijo en el dibujo y mido cuál es realmente el grado de la caída. Entonces yo puedo ver que es muy sutil, lo transfiero al papel, miro que está bien, me gusta, me siento cómodo. Otra cosa es que hay que aprender a confiar en lo que es el ojo, ¿verdad? Si tu ojo te dice que tu dibujo está mal, es porque tu dibujo está mal, ¿ok? En este caso, ya hemos encajado nuevamente la parte de la sombra. Yo puedo ver que tiene mucha quijada a mi dibujo con respecto al dibujo original de Usui. Entonces voy nuevamente aquí y igualmente voy a tratar de encajar la figura nuevamente. Miramos que el espacio es considerable, pero no es tan grande. Entonces eso lo vamos a transmitir al papel y lo que yo voy a hacer es tratar de buscar cuál es ese espacio. Entonces el espacio que considero al ojo, ¿verdad? Que está por aquí, ¿ok? Y yo entonces subo, porque no es un corte afilado el de la barbilla, y podemos ver cómo hemos encajado nuevamente el dibujo. Entonces obviamente esto va a notarse en el resto, como por ejemplo el cuello, etcétera. Entonces aquí ya pueden ver que mi dibujo ya está comprometido, porque ya ahora esto lo tengo que borrar y lo tengo que transferir hacia arriba.
Precisamente por eso es importante siempre, siempre, siempre encajar la figura nuevamente. Esa es la primera vez que yo dibujo Usui, pero considero que las correcciones que hemos hecho juntos han sido bastante pocas, ¿verdad? Entonces nuevamente busco cómo encajar de nuevo. Veo una sutil curva. Veo que esta parte sobresale un poco más. La caída, ¿verdad? Del hueso que está cubierta en esta parte por ropa. Y lo mismo, ¿verdad? Miro que esto baja, cae un poco más. Voy a quitar esto para que no sea un distractor. Pueden ver que yo repinto mucho, pero es más que todo para que se logre ver en el video. Entonces, ahora me fijo en las líneas. Esta línea, con respecto a esta línea, que tan lejos está. Y a partir de allí, yo puedo seguir dibujando. Entonces, habíamos dicho, ¿verdad? Este pequeño cuadro aquí, hay que respetarlo. Y eso es lo que vamos a hacer. Entonces, hubiera sido mucho más el desperdicio de tiempo si hubiera entrado en detalles con la ropa, ¿verdad? Hubiera tenido que borrar absolutamente todo. Ahorita simplemente estamos tratando de encajar la figura rápidamente. No estoy haciendo ni detalles ni nada. Simplemente quiero ver que las cosas terminen de forma correcta. Entonces, pueden utilizar cualquier tipo de borrador. Este tipo de borrador se encuentra fácilmente también, que es tipo de lápiz. Este tipo de borrador en este país no es muy común, realmente es un poquito difícil de encontrar, pero con este, y si lo quieren afilar, basta y sobra, ¿verdad? Entonces, pequeñas líneas aquí, y podemos ver solo con encajar la figura que se va apareciendo cada vez más y más a lo que es el dibujo. Ahora, por ejemplo, para encajar las piedras, que yo me voy a fijar en la distancia con respecto a la parte de arriba, la parte de abajo y los costados. La importancia de encajar perfectamente la figura. Entonces yo miro que, por ejemplo, esta distancia no es mucha, pero es considerable y se acorta a medida que este protector sube, ¿verdad? Entonces yo voy a tratar de encajar la figura lo más fielmente posible. Vamos con una primera piedra, vamos con una segunda piedra. No se preocupen si, por ejemplo, no me queda igual. Lo más importante cuando uno empieza en el dibujo es que proporcionalmente se entienda lo que estás dibujando, que no sea que las personas no miren un sombrero, sino que puedan ver la boa, ¿verdad? Que se está comiendo al elefante. Eso es lo más importante, que se entienda en el dibujo. Entonces, subimos un poco, siempre tratamos de encajar más fidedignamente posible. Entonces yo miro que esta caída no va acorde al dibujo, porque aquí sube y baja. Lo mismo, yo miro un triángulo aquí, ¿verdad? Este tipo de triángulo inexistente, imaginario, ¿verdad? Que me ayuda a mí de velar dónde cae mejor la figura, y después lo que hago es suavizar, ¿verdad? Yo suavizo la caída, no estoy dando pasos terminados, simplemente es un encaje. Entonces yo noté esto al tratar de encajar las piedras, porque noté que habían unas cuantas secciones que no estaban encajando bien, y era pues precisamente por esa parte. Entonces tratamos de encajar un poco mejor la figura, y ya podemos ver cómo con solamente el encaje, sin detalle, sin por ejemplo entrar en detalle con lo que son las manchas, los tatuajes, ¿verdad? Se nota el dibujo. Vamos entonces, por ejemplo, a resaltar un poco la línea del ojo. Como digo, no tiene que ser una copia fidedigna, más que todo, por ejemplo, si estás empezando en esto del dibujo, te va a gustar mucho ir aprendiendo de la forma correcta, ¿verdad? Los estilos,
de dibujo que tienen, por ejemplo, mangakas o incluso personas que dibujan cómic, ¿verdad? Podemos ver entonces, ahora voy a apenas hacer una pequeña referencia a lo que son las manchas. Voy a comenzar con las manchas más grandes. Igual me fijo hasta dónde terminan las manchas, no es algo que se tire al azar, ¿ok? Y después veo que es una pequeña mancha aquí. Yo obviamente no puedo dibujar las líneas que están alrededor, entonces yo voy a trabajar en negativo. Saber trabajar en negativo con espacios oscuros es muy importante, por ejemplo, para detalles muy pequeños, porque las personas tienden a tener muchos problemas con espacios muy reducidos para dibujar y simplemente no pueden encajar bien la figura. Yo miro entonces ahora que la altura no está correspondiendo aquí. Entonces esto, o este ojo lo subo o este ojo lo bajo. En este caso yo voy a tomar la decisión de bajar este ojo. ¿Ok? Precisamente por eso no quería entrar en mucho detalle con al principio los tatuajes, porque suceden este tipo de cosas. Entonces miro la distancia entre la nariz y parte del ojo. Miro que se nota un pequeño espacio de piel detrás del ojo, que también lo vamos a respetar. Y ahora sí volvemos a encajar lo que es la parte de la iris, ¿verdad? Entonces, igual, si tenemos alguna duda, siempre transferimos el lápiz, ¿verdad?, que estamos dibujando para ver su inclinación. Entonces, aquí la inclinación la vamos a medir a esta parte y lo que vamos a hacer es bajar un poco la nariz. Volvemos. Vamos a tratar de componer esto lo más pronto posible, ¿no? Ya. Bueno, excelente. Entonces podemos ver que ya hemos encajado mejor el ojo. Hemos levantado un poco más esto, corregir un poco lo que es la inclinación. Y vamos a darle unos pequeños toques, por ejemplo, respetando lo que es el espacio de los ojos, ¿verdad?, que entra en la cuenca. Y me gusta un poco más. Siento que, por ejemplo, ya va un poco más alineado. ¿Ok? Entonces, si vemos una comparación entre esto y la imagen original, ya podemos ver que nuestro dibujo está mucho mejor encajado. Y a partir de aquí, nosotros ya podemos empezar a dibujar algunos detalles, ¿verdad? Entonces vamos a iniciar con algunos pequeños detalles, a ver qué tal nos va. Bueno, y aquí podemos ver el dibujo terminado. Es un muy bonito dibujo de referencia. Espero que les haya encantado y cualquier pregunta pues estoy a la orden. Si les gustó este contenido, les gustaría ver cómo podemos practicar con otros tipos de personaje, por favor suscríbanse, denle like a la campanita, ¿verdad?, para que eso me ayude a mí y por supuesto estaré a la orden para responder cualquier tipo de preguntas.